Bueno, gracias a todos nuevamente por acompañarme un sábado más. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como todos los temas, como siempre lo digo. Y antes de comenzar, entonces les pido que por favor cerremos nuestros ojos para orar. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias, Dios, porque durante una semana más nos has cuidado. Gracias, Señor Jesús, porque has estado con cada uno de los que estamos acá y también con quienes no pudieron estar. Gracias, Dios mío, por tu compañía. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe ahora al estudiar algo de tu palabra, un tema muy importante. Ayúdanos a verlo, a ver realmente la importancia que tiene el tema que hoy vamos a ver y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy tiene como título El mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Y la verdad presente. Entonces, les explico. ¿Qué es la verdad presente? La verdad presente es un mensaje de Dios para un tiempo específico. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál sería la verdad presente en el tiempo de Adán y Eva? ¿Quién lo dice? Recuerden, la verdad presente es un mensaje de Dios para un tiempo específico. ¿Cuál era el mensaje de Dios para el tiempo específico en Adán y Eva? Opinen si que no podían, que no podían comer del árbol. muy bien, esa era la verdad presente para el tiempo de Adán y Eva. Muy bien, Carla. Ahora, para el tiempo de Noé, ¿cuál es la verdad presente? Que se subieron al arca y obedecieran a lo que decía Noé, ¿no? ¿Y por qué Ashley? ¿Por qué tenían que subirse al arca? Porque iba a venir un diluvio por tanto pecado. Muy bien, Ashley, perfecto. Listo, pregunto, ¿cuál era el mensaje, la verdad presente en el tiempo de Israel? La destrucción. Antes de la destrucción, Ashley, ¿que quién vendría? ¿El Mesías? Muy bien, que iba a venir un Mesías, ¿cierto? Y mejor dicho, en la Biblia estaba de pe a pa cómo iba a venir ese Mesías. O sea, ellos no estaban ciegos ante esto. Dios siempre le ha dado una verdad a su pueblo en un tiempo específico, ¿cierto? Siempre Él ha dado sus mensajes en un tiempo en el que los tiene que dar, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Dios para este tiempo? ¿Cierto? Y les cuento que el mensaje de Dios para este tiempo se llama el mensaje de los tres ángeles. ¿Listo? Ese mensaje de los tres ángeles nosotros lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y se encuentran los versículos del 6 al 11, para que pues sepan que esa es la referencia bíblica. ¿Listo? ¿Qué nos dice el mensaje del primer ángel? Ronald, ¿lo puedes leer? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Listo, Ronald, muchas gracias. El mensaje del segundo ángel, ¿qué nos dice, Luli? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Listo, y el mensaje del tercer ángel, ¿qué nos dice, Ashley? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Listo, Ashley, muchas gracias. Bueno, hasta el momento hemos visto los tres mensajes de estos ángeles y de pronto muchos no entendemos ni siquiera
por qué son la verdad presente, por qué es un mensaje para este tiempo y qué significan. Entonces no se preocupen que eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a empezar con el mensaje del primer ángel. ¿Listo? ¿Qué nos dice el primer ángel? Como lo leía Ronald. Resulta que en Apocalipsis Juan llega y dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Por qué volar? Porque volar significa que es algo urgente, que tiene que ser proclamado, ¿sí? El hecho de que se use la palabra de que lo vio volar significa que se tiene que hacer. ¿Y a dónde? Vea que ahí dice a toda nación, tribu, lengua, pueblo, o sea, todo el mundo tiene que saber el mensaje que trae este ángel. ¿Listo? En segundo lugar dice que este ángel tenía el evangelio eterno. ¿Cómo así el evangelio eterno? Aquí voy a hacer un paréntesis. Significa que el evangelio siempre ha sido uno solo, ¿sí? No es que Dios cambie o no es que antes Dios se salvaban matando corderos y ahora se salvan, qué sé yo, guardando los mandamientos, o antes se salvaban guardando los mandamientos y ahora se salvan por creer en Jesús. No, el evangelio siempre ha sido eterno, es decir, siempre ha sido el mismo. ¿Cómo es el mismo? Siempre la salvación ha sido por gracia. Si antiguamente se mataba un corderito, también era por gracia. ¿Por qué? Porque yo, que merecía la muerte, mis pecados eran, como quien dice, transferidos a un animal y él iba a ser mi sustituto y de esa manera yo recibía el perdón. ¿Eso a qué simbolizaba? Al sacrificio que Jesús vendría a hacer por mí, pues algunos años después cuando lo hizo. ¿Listo? Entonces, el evangelio aquí, como nos dice, es claro, es eterno, ¿sí? Siempre ha sido el mismo. Hoy en día somos también salvos por gracia, ya sin necesidad de matar ningún corderito ni nada, sino sencillamente confesando nuestros pecados a Dios y de esa manera Dios nos perdona, ¿sí? El mensaje dice lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria. Y aquí yo les pongo algunos versículos, no los vamos a leer, sin embargo, pues ustedes los pueden buscar en sus casas para que comprueben lo que hoy estoy diciendo. Cuando la Biblia habla acerca de temer a Dios, siempre lo hace haciendo referencia a guardar sus mandamientos. Siempre el temer a Dios va de la mano con guardar sus mandamientos. No sé si alguno ha escuchado o piensa que de pronto temer a Dios es, uy, qué miedo Dios, yo le tengo miedo a Dios, es que yo temo a Dios. No, eso no es temer a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. Temer a Dios, por el contrario, es obedecerlo. Y darle gloria es reflejar su carácter, ¿sí? Comportarme como a él le gustaría que yo me comportara. Listo, y allí pues les puse los versículos que comprueban lo que en ese momento les estoy diciendo. Ahora, ¿por qué hay que temer a Dios y darle gloria? ¿Por qué hay que obedecer sus mandamientos? ¿Por qué tengo que reflejar el carácter de Dios? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí les voy a hacer un paréntesis. ¿Qué entienden ustedes por la hora de su juicio ha llegado? ¿Qué significa eso? O sea, en lo poquito que ustedes piensan, ¿qué significa, cómo así que la hora de su juicio ha llegado? ¿Juicio a qué se refiere? ¿Qué se imaginan con esa palabra? Los quiero escuchar. Pues como, pues en sí el juicio es como para, es que no sé cómo se dice la palabra, pero como para, es que no sé cómo explicar. Bueno, ¿quién dice algo más? Luli, Carla, Ronald, Elkin, ¿qué se imaginan cuando leen o escuchan la palabra juicio? ¿Cómo así que el juicio ha llegado? Ronald dijo que es juzgarnos, ¿eh? Bueno, para mí es como el final, y Ronald dijo que es como que nos van a juzgar. Ok, entonces, ¿es el final o es que nos van a juzgar? Bueno, vamos a... Valen, es Dime. el juicio donde Dios va a decir los pecados y eso nosotros, ¿no? Bueno, ok, vamos entonces a estudiarlo porque la misma Biblia nos tiene la respuesta. ¿Listo? ¿Cómo así que la hora de su juicio ha llegado? Bueno, para entender eso, vamos a entender algo que sucedía hace mucho tiempo y aquí es donde les decía al principio de esta llamada, donde aún no habíamos grabado, que aprender acerca de esto también es nuevo para mí. No, de hecho, todavía no lo sé muy bien, ¿sí?
pero bueno, en lo poco que investigué, eso se los voy a traer. El tema del juicio, de que el juicio haya llegado, es mucho más amplio que lo que ahorita vamos a estudiar, ¿sí? O sea, lo que yo les traigo es el resumen del resumen del resumen, ¿sí? De hecho, el tema de hoy sí iba a ser este, pero para que ustedes entendieran esta partecita, teníamos que profundizar en otros dos temas antes que se encuentran en Daniel 8. Ahorita ya vamos a ver por qué. Son proféticos también estos temas. Pero yo dije, esto es súper necesario que lo aprendamos en este momento. Entonces, como quien dice, me salté esos temas. Sin embargo, en algún momento los vamos a estudiar con más calma. Hoy solamente les hago el súper resumen para que lo logren entender. ¿Listo? Resulta que Dios, en el libro de Éxodo, el capítulo 25 y los versículos 8 y 9, llega y le dice a Moisés que haga un santuario, que haga un tabernáculo, es decir, que haga un templo, en nuestras palabras, ¿cierto? Que haga una iglesia, para que me entiendan. ¿Listo? Llega y le dice, Moisés, haga una iglesia. El pueblo de Israel ya, recuerden, Éxodo, ¿qué sucedió en Éxodo? El pueblo de Israel salió ¿de dónde? Dios lo liberó ¿de dónde? ¿De dónde? Egipto. Muy bien, ¿listo? Entonces, cuando el pueblo es liberado de Egipto, que recuerden que en Egipto se adoraban a otros dioses y bueno, cuántas cosas no se le habían pegado también a los israelitas, Dios llega y le dice a los israelitas, Moisés, yo quiero morar con mi pueblo, ¿sí? Así que quiero que ustedes me construyan un tabernáculo, una iglesia, para yo habitar en medio de ustedes. Pero ustedes lo van a tener que construir conforme al modelo que yo le voy a mostrar a usted. Moisés le dice, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo así que conforme al modelo que usted me va a mostrar? Porque este santuario que Dios le iba a mostrar a Moisés era un santuario que, bueno, es de hecho un santuario que Dios tiene arriba en el cielo. Entonces, esto que Dios le estaba pidiendo a Moisés que construyera en la tierra era un modelo de un santuario que en este momento está en el cielo. ¿Entendimos hasta acá? Listo, bueno. Entonces resulta que Dios llega y le muestra el santuario y le dice, mire cómo usted lo tiene que construir. Algo así es como yo lo tengo en el cielo. Obviamente, pues, para trasladarlo a la tierra, obviamente que no tiene ni comparación el santuario del cielo con el santuario terrenal, pero es algo similar y es algo parecido, ¿listo? Entonces Dios le empezó a decir, bueno, usted tiene que construir 3 partes, el santuario que usted va a construir tiene 3 partes. La primera se llama atrio. En el atrio hay 2 muebles, el altar de los sacrificios y la fuente de agua. En ese momento olvido un poquito los nombres, el lavacro, si no estoy mal se llamaba. Esa es la parte inicial. En segundo lugar, el segundo lugar se llama lugar santo. ¿Listo? Y allí habían 3 muebles. Bueno, no voy a hacer énfasis en esto. Muebles me refiero a como, si los alcanzan a ver, que hay como como un candelabro, hay una mesa que tiene el incienso y donde está un sacerdote, esa es la mesa de los panes, ¿cierto? No lo estamos estudiando en este momento, como les digo, esto es un súper resumen, pero solamente para que me entiendan. Entonces, el segundo lugar se llamaba el lugar santo y el tercer lugar se llamaba lugar santísimo. ¿Listo? ¿Qué pasaba con estos lugares? En resumen, en el atrio llegaban los pecadores y llegaban con su corderito, ponían las manos sobre el corderito, confesaban sus pecados, mataban el corderito y el sacerdote se iba si ven la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, allí se la señalo. Bueno, el sacerdote se iba hasta el lugar santo, sin ir al lugar santísimo, pilas, solamente se paraba ahí al frente de la cortina y regaba la sangre del corderito sobre la cortina. Se regresaba y cuando se regresaba ya se entendía que el pecador ya estaba limpio pues de su pecado, ¿cierto? Ya se había completado el sacrificio. Bueno, ¿quién hacía esto? El sacerdote. Que en ese momento habían muchos sacerdotes, ¿cierto? Porque se imagina uno solo para toda tanta gente, no. Habían varios sacerdotes haciendo esta labor. Valentina, ¿será que el santuario olía delicioso
porque imagínense, pura sangre en ese santuario, ¿cómo le iría al santuario? Terrible, ¿cierto? Para eso era el incienso, ¿no? Muy bien, Ashley, para eso estaba el incienso en el lugar santo, para refrescar un poquito ese olor tan increíble que se guardaba por la sangre de tantos animales allí en esta cortina. Bueno, resulta que estos pasos de ir del lugar atrio al lugar santo, los hacía el sacerdote. Pero había una persona más importante que el sacerdote, que era el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? El sumo sacerdote es este que ustedes están viendo a mano izquierda. Así eran sus vestiduras sacerdotales. Así era como se vestía el sumo sacerdote. Resulta, y si ven que abajo, en el manto azul, debajo del manto azul tiene como unas campanitas. No sé si se alcanzan a ver. Esas campanitas son importantes para algo que les voy a decir. Resulta que el sumo sacerdote, una vez al año, ¿cuántas veces? Una, ¿cierto? En el día 10º del mes séptimo, que se llamaba también el día de Yom Kippur o día de la expiación, que sé que algunos se han visto aquí La Purga, ¿cierto? La Purga tiene una película que se llama el día de la expiación, no crean que es casualidad. En la Biblia también se habla de un día llamado el día de la expiación o día del juicio. Entonces ya vamos entendiendo por qué es todo esto lo que les estoy contando, porque esto nos va a simbolizar cómo así que la hora de su juicio ha llegado. Listo. Entonces resulta que en este día el sumo sacerdote, por una vez al año, entraba al lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? ¿Sí alcanzan a ver esa columna de nube que está en la parte de arriba del lugar santísimo? ¿Sí la alcanzan allí a ver? Bueno, Sí, esa columna de nube representaba que allí estaba la presencia de Dios. Y la Biblia en dice, la Biblia, Chequina, ¿no? muy bien, Ashley, se llamaba la Shekinah. Y la Biblia dice que en el día se representaba con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Y era constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el propósito que Dios tenía con esto era que Él habitara en medio de su pueblo. Entonces Él se manifestaba de esta manera. ¿Por qué era tan increíble que el sumo sacerdote entrara a este lugar? Porque ¿con quién se iba a encontrar? ¿Con quién? En el lugar santísimo. Con Dios. Claramente, ¿cierto? Con el mismísimo Dios. Y resulta que en el lugar santísimo ellos tenían un arca, que sí ahí la alcanzan a ver, que es como de oro, ¿sí? Que tiene como 2 palos así cruzados. Eso era para cuando la cargaban y ellos se desplazaban de lugares porque fueron bastante, pues por así decirlo, peregrinos, ¿no? Antes de llegar a la tierra prometida. Resulta que en ese arca, llamada el arca del pacto, ellos tenían los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Entonces vean lo tan importante que había en este arca del pacto. Resulta que el sumo sacerdote llegaba allá y por así decirlo, ¿cómo es la palabra? Le regaba, le rociaba al propiciatorio, que era la tapa del arca, ¿sí? Y espero que me estén entendiendo. Le regaba sangre, ¿sí? Haciendo entender que iba a limpiar, ahora sí, los pecados que durante un año se habían guardado en el santuario, en especial en esa cortina donde se echaba la sangre, para que realmente el pueblo fuera completamente limpio pues de sus pecados. Ahí se hacía la expiación, eso es lo que significa, ¿sí? Se limpiaba y se purificaba Israel. Ahora, ¿qué pasaba? Eso se hacía ese día, ¿sí? Pero resulta que 10 días antes, por eso era que al día 10 se hacía eso, los 10 días antes el pueblo de Israel tenía que estar en una devoción y entrega a Dios increíble. Tenían que pedir perdón por todos sus pecados, confesar todos sus pecados, pero que no les quedara ni uno por confesar, porque ese 10º día del mes séptimo, si alguno se le había olvidado confesar algún pecado o no lo había querido confesar, moría. Era tan increíble ese día que como Dios se manifestaba tan plenamente y como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo,
Todos estaban a la entrada del tabernáculo, dejaban de trabajar, dejaban de comer y todos estaban ahí esperando para que el sumo sacerdote saliera vivo. Y escuchaban las campanitas que él se ponía en la parte de abajo del efod, se llama eso, en la parte de abajo de su vestimenta, y así ellos se daban cuenta si el sumo sacerdote seguía estando vivo o no, ¿sí? Porque escuchaban las campanitas sonar mientras él caminaba. Entonces ellos decían, ay, sí, sigue vivo, él está caminando, o ay, lo dejamos de escuchar. ¿Qué pasaba si lo dejaban de escuchar? Bueno, ya eso es otra historia, ¿listo? Pero total, eso significaba que el sacerdote pues ahí había muerto por algún pecado que al sumo sacerdote, perdón, se le había olvidado confesar. Entonces, por eso era el día del juicio, porque Dios en ese día perdonaba todos los pecados, ya literal, purificaba todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido durante todo un año, ¿sí? Y entre otras cosas que también se hacían, que no las voy a mencionar para no alargarles más la historia. Esto es el súper resumen de la historia, ¿sí? Resulta que, bueno, aquí se me había olvidado ponerles esto, que todos tenían que estar confesados, porque el que no estuviera confesado, pues claramente moría, ¿sí? Cuando Jesús vino aquí a vivir en este mundo, él vivió estos 3 lugares del santuario. ¿Cómo así? Cuando él vino a morir en la cruz, vivió lo que se hacía en el atrio, que era sacrificar el corderito. Cuando él asciende al cielo, llega al lugar santo. Si recuerdan que el tabernáculo, también hay un tabernáculo en el cielo, ¿cierto? Él llega al lugar santo. ¿Y qué empieza a hacer en el lugar santo? Interceder por los pecadores. ¿Listo? Y resulta que ese es el tema de hoy. Desde el año 1844, según la profecía de Daniel 8, que es la profecía que yo les digo que la debíamos haber estudiado para que me entendieran un poco mejor, pero en algún momento la estudiaremos. Mientras tanto, por ahora, créanme por fe, pero les prometo que también lo vamos a estudiar. Desde el año de 1844 nos dice la Biblia en una de sus profecías que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Valen. En el santuario celestial. Espera un momentico, Ashley, concluyo con esta idea, ya te doy la palabra. Ok. Desde 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Yo les hago una pregunta. ¿Quedan más lugares en el santuario? ¿O ese ya es el último lugar? Pues el lugar santísimo es el último, ¿no? Creería yo. Y si ya Jesús está ahí, ¿para dónde más se va a ir entonces? Pues nos dice la Biblia lo siguiente. Si ya Jesús está en el lugar santísimo y no le quedan más lugares por estar, es porque ¿qué le hace falta entonces? Regresar a la tierra. Porque no tiene lugares por estar, ¿cierto? Es súper interesante y como les digo, esto es un súper resumen. La historia es mucho más profunda y con mucho más significado, y a mí en particular me gusta bastante, ¿no? Pero bueno, en resumen es así. Así que desde el año de 1844 se está haciendo un juicio y ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo? El juicio consta de 3 partes y como muy bien lo dijo Ronald y como muy bien también lo dijo Elkin Andrés, si no estoy mal que fueron los que dijeron esto, el juicio es el momento en que Dios nos juzgará. ¿Listo? No es ni cuando Él venga, no es ni cuando vengan, qué sé yo, las plagas o los terremotos, etcétera, no. Juicio, el juicio en el que aquí se refiere es precisamente esa etapa que vamos a conocerla, se divide en 3, pero en esta se refiere a la primera, es un juicio preadvenimiento. ¿Cómo así? Antes de que Jesús venga. Y desde 1844 se está haciendo este juicio. ¿Qué es ese juicio, Valentina? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué significa que el juicio ha llegado? Entonces les voy a explicar. En un juicio hay un abogado, ¿sí o no? En un juicio también hay un juez, hay un acusado. ¿Acusado por qué? Por la ley, por una ley, claramente. Y hay un fiscal que es el que lo está acusando. Este juicio es para todos. Y desde 1844 Jesús comenzó el juicio, pero comenzó con las personas ya muertas. Entonces, ¿con quién fue el primero que Jesús empezó el juicio?
¿Con quién creen ustedes? Si empezó primero con los muertos. ¿Con quién empezó? Después con los humanos, ¿no? Vivos, Sí, claro, pero ¿con quién empezaría entonces Jesús el juicio? ¿A quién empezaría primero a juzgar? con los malos, los que se perdieron, ¿no? Pero si primero está juzgando a los muertos, ¿quién fue el primerito que Jesús entonces va a juzgar? Bueno, juzgó ya. Pues uno de los primeros muertos de esta tierra, ¿no? ¿Y quién fue? Adán y Eva. A O, hijos, ¿cierto? o sus hijos. Muy bien, ¿cierto? Entonces, efectivamente, con los que Dios primero va a comenzar es con la familia de Adán y Eva, porque pues claramente fueron los primeros que existieron en esta tierra, ¿cierto? Si desde 1844 Dios está juzgando a las personas, es decir, está mirando si Adán y Eva se portaron bien. Bueno, el juicio es individual, ¿no? Entonces está mirando cada caso como si no hubiera ningún otro. Entonces empezó con Adán y está mirándole a Adán qué hizo, qué pensó, qué lo motivó, qué intenciones tenía. Está mirando sus pensamientos, está mirando sus acciones, está mirando sus palabras para juzgarlo. Lo está juzgando de acuerdo a qué ley, a los 10 mandamientos. Esa es la ley de leyes, ¿sí? Es la ley suprema. Entonces, conforme a esa ley, lo está juzgando. Pero también hay un fiscal, y el fiscal en este caso es Satanás. Entonces, claramente Satanás llega y le dice, ay, no, señor, qué pena, pero Adán no se salvó. Adán probó el fruto y mire todas las consecuencias tan negativas que vienen. No, señor, usted no me lo va a perdonar. Y entonces están en esa lucha. Jesús es nuestro abogado y en algún momento también será el juez, ¿cierto? Nos dice eso la Biblia. Entonces, vamos a hacer una cuenta rapidito. 2020, que es el año en el que estamos actual, menos 1844, ¿cuántos años nos dan? ¿1836? 176 años. Muy bien, 176 años. 2020 menos 1844 nos da 176 años, ¿cierto? Lleva Dios 176 años juzgando a las personas. Empezó con los muertos. No sabemos cuándo vaya a empezar con los vivos. Ni siquiera sabemos si ya empezó con los vivos. Entonces no sabemos si ya Dios está juzgando a Ronald, no sabemos si ya está juzgando a Carla, no sabemos si ya está juzgando a Luli, a Ashley, a Carol, a Elkin, a Joan o a mí. ¿Cómo se comportaba el pueblo de Israel en el día de la expiación? Todos confesando sus pecados, todos súper atentos a escuchar las campanitas del sacerdote para ver si seguía vivo o no. Todos, mejor dicho, pidiéndole a Dios que los perdonara porque ese día era súper importante. Nosotros en este momento estamos en esta etapa donde Dios nos está juzgando. Y también nos está claramente, nos defiende también, pero nos está juzgando, ¿sí? Está viendo nosotros qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer. ¿Por qué Él tiene que hacer este juicio? Porque como en todo juicio debe salir una sentencia, ¿cierto? Y la sentencia es si Ronald es culpable o inocente. Y eso se resume en ¿qué? En si Ronald se va a salvar o no. ¿Cómo deberíamos entonces estar nosotros en este momento? Deberíamos tener una vida realmente diferente de la que estamos llevando hoy en día. ¿Por qué esta es la verdad presente? Porque esto depende de nuestro futuro, ¿sí? No solamente el terrenal, el celestial. Entonces, efectivamente, en este momento, Dios ya muy probablemente nos está juzgando y nuestra vida debería ir conforme a este acto tan solemne que estamos viviendo. Como en este momento se nos va a acabar la llamada, los espero entonces en la próxima. Resulta, como les venía contando, Dios en la Biblia nos dice que Él tiene unos libros donde están registradas todas nuestras acciones y nuestros pensamientos. Estos libros
Se encuentran, por ejemplo, está el libro de la vida de Ronald, entonces todo lo que Ronald ha hecho durante su vida, mejor dicho, desde que nació, lo que él piensa, lo que hace, o sea, si ayudó a alguien, eso está anotado, si no le ayudó a alguien, también está anotado, si dijo una buena palabra, está anotado, si dijo una mala palabra, está anotado, si lo pensó y no lo dijo, está anotado. Todo, nosotros tenemos un ángel guardián, ¿sí lo sabían? Bueno, y ese angelito se encarga de llevar el registro de todo lo que nosotros hacemos y no hacemos, ¿sí? Y en base a esos registros es que se hace el juicio, ¿cierto? Y nos dice la Biblia también que hay un libro llamado el libro de la vida. Y en el libro de la vida sí están solo anotados los nombres. Ahora, ¿los nombres de quiénes? De quienes han aceptado a Jesús y de quienes se van a salvar, ¿cierto? Porque al aceptar a Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Pues se van a salvar claramente, ¿cierto? Este es el juicio que ya llegó. Este es el juicio que Apocalipsis 14 nos dice, tienen que temer a Dios y darle gloria porque ya llegó el juicio. ¿Listo? Ahora, también el juicio tiene una segunda parte, pero esa segunda parte va a ser cuando Jesús venga, ¿cierto? Y esa segunda parte la encontramos en Apocalipsis 20, del 1 al 4. Ashley, ¿la puedes leer? ¿Qué nos dice? ¿Apocalipsis qué? Allí está, Apocalipsis 20, del 1 al 4. Vi a un ángel. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gracias, Ashley. Y noten que allí vuelven a mencionar a lo de la bestia, lo de la imagen, lo de no recibir su marca. Vean que es bastante importante. El juicio comprobatorio, resulta que nos dice la Biblia, y tranquilos que eso lo vamos a estudiar dentro de algunos sábados, nos dice la Biblia que cuando Jesús venga, vamos, bueno, digo yo vamos, no, ojalá, los que se salven van a vivir con Jesús durante 1000 años, ¿sí? Y ojalá seamos todos los que estamos en esta llamada y nuestras familias. Van a vivir con Jesús durante 1000 años en el cielo. Y eso lo vamos a estudiar más a profundidad. En resumen, entre otras muchas cosas que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer en el cielo, es que vamos a ver, a comprobar que el juicio de Dios ha sido justo. ¿Por qué? Porque en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. ¿Por qué? Porque de pronto en el cielo veamos a Hitler, un ejemplo. Uno nunca sabe. Y entonces uno diga, Hitler en el cielo. ¿Se imagina Ted Bundy? Un ejemplo, bueno, terrible, ¿no? Tal persona en el cielo. Bueno, y uno le va también a preguntar a Dios, uy, Señor, pero, ¿y Valentina? Que se hablaba de Dios y no sé qué más. ¿Y por qué se perdió Valentina? ¿Por qué Valentina no está en el cielo? Como en el cielo nos vamos a llevar tantas sorpresas. Entonces Dios precisamente en esos libros que llevan nuestros registros de toda nuestra vida, nos los va a mostrar y nos va a decir, por estas razones se perdieron o por estas razones se salvaron y están aquí en el cielo. Entonces, esa es la segunda parte del juicio, pero ya una vez Jesús venga, ¿sí? Vamos realmente a comprobar que los juicios de Dios fueron justos. Y es tan interesante esto que tiene una tercera parte, que es la parte ejecutiva. Se encuentra en Apocalipsis 20, 10, 14 y 15. ¿Qué nos dice, Luli? Vale, es que, ¿cuál era? Es que se me fue la imagen un segundo. El ejecutivo. Ahí la parte de ejecutivo. 20, 10, 14 y 15.
El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias, Luli. El ejecutivo es ya al final y dice que finalmente no solamente el dragón, que es el diablo, no solamente la bestia y no solamente el falso profeta, van a ser lanzados, dice la Biblia, a un lago de fuego y azufre, sino que todos los que junto a ellos también se perdieron y no decidieron aceptar a Dios. ¿Por qué el juicio ejecutivo se va a hacer después de estos 1000 años? Porque Dios es justo. Y tenemos nosotros primero que comprobar que Dios realmente fue justo para que Él después ejecute su juicio. ¿Ustedes se imaginan que el ejecutivo hubiese sido la segunda parte y el comprobatorio la tercera? ¿Y qué tal que en el comprobatorio nosotros nos demos cuenta, oiga, señor, usted aquí fue como injusto? Usted aquí no perdonó a este señor y este señor le pidió perdón y se perdió y vea, ya se murió por siempre. Por eso, el juicio comprobatorio se va a hacer durante esos 1000 años que estemos en el cielo y después sí será el juicio ejecutivo, ¿sí? Y tranquilos que esto lo vamos a estudiar con mayor profundidad a medida que pues pasen los sábados y lo vamos entendiendo mejor. Sin embargo, pues espero que las ideas por ahora sean claras. Y finalmente, el mensaje del primer ángel, que es con el que más me he demorado, tranquilos que el del segundo y el tercero son muy corticos. El mensaje del primer ángel termina diciendo que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿A qué les recuerda eso de que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Y no quiero que hable Ashley. ¿No les trae ningún recuerdo? Algo que ya hayamos leído, aprendido, ¿no? ¿Lo puedo decir? No, Ashley. Pues, o sea, no sé si es correcto, pero yo creo, ¿no? No, Ashley, por ahora no. Vamos a ver qué nos dicen los demás. ¿Nadie se atreve a opinar? ¿No les recuerda nada que hemos visto? ¿Nadie? ¿Todos tímidos? Bueno, esto nos recuerda al cuarto mandamiento. En Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice que tenemos que adorar a Dios el séptimo día. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Y es muy interesante porque en Apocalipsis 13, que es el capítulo anterior al que hoy estamos estudiando, el que hoy estamos estudiando es Apocalipsis 14, en Apocalipsis 13 es que se muestra la lucha que hay con estas dos bestias que se quieren unir, la del mar y la del agua, para imponer una marca, con ayuda también de una imagen, y que en el cuarto mandamiento, y que en el capítulo 14, o sea, el capítulo siguiente al 13, nos diga que el mensaje del primer ángel es que finalmente tenemos que adorar a Dios como creador, porque a eso es a lo que remite, a su creación, ¿cierto? Listo, ahora sí, el mensaje del segundo ángel. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vamos a entender qué significa esto. Primero que todo, no nos pueden hablar de una Babilonia, de la Babilonia que ya existió, porque recordemos que esa Babilonia era la de Nabucodonosor, y que después de ella, ¿quién vino? ¿Quién lo recuerda? Babilonia, Roma, ¿no? No. ¿Quién No, vino? no, no. Los medos y los persas. En los medios y los persas, ajá. Entonces, esa Babilonia cayó hace muchísimo tiempo. Entonces, claramente no nos están hablando de esa Babilonia. Nos dice que esa Babilonia va a caer y va a dar a beber a todas las naciones. Va a ser algo mundial.
¿Qué les va a dar a beber? El vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa esto? Las falsas doctrinas y mezclar la mentira con la verdad. Eso es lo que van a creer todas las naciones. Ustedes sí recuerdan el episodio de la Torre de Babel cuando nosotros lo estudiamos. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Ellos estaban construyendo una torre y Dios confundió sus lenguas. Al final todos quedaron como que ¿qué? Y no se entendían y hubo una confusión. Bueno, pues Babilonia viene de ese término Babel y significa confusión. Pero esta no va a ser una confusión de lenguas, esta va a ser una confusión espiritual. ¿Por qué? Porque la gente no va a saber ni qué creer. Ustedes sí saben que actualmente se crea una iglesia cada hora. Imagínense entonces, hagan las cuentas al año o al mes y bueno, ¿en cuántos años nos llevamos? Hay una confusión espiritual increíble, la gente no sabe qué creer, la gente no sabe a dónde ir, no sabe absolutamente nada, no sabemos ni siquiera estudiar la palabra de Dios. Y en los últimos tiempos nos dice el mensaje del segundo ángel que esa confusión de tantas religiones que se van a unir va a caer, pero nos da un mensaje de advertencia. Y ese mensaje también se encuentra en Apocalipsis 18, del 4 al 5. Y vean lo que dice Dios hablando de Babilonia. Dice, salgan de ella, pueblo mío. Salgan de esa unión y de esa confusión espiritual que va a haber y que nos dice la Biblia que va a haber al final de los tiempos y que nosotros lo hemos estudiado ya. ¿Para qué tenemos que salir de esa confusión, de esa unión de iglesias? Para que no seamos partícipes de sus pecados, ni recibamos parte de sus plagas, lo que ya habíamos estudiado, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, muy tremendo lo que aquí el segundo ángel nos dice. Y hasta este momento, el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel solo nos han advertido. Primer ángel dice, hey, ya llegó el juicio, pilas, confiésese, adore a Dios, témalo, honrelo, súper bien. Eso es una advertencia, me están dando un consejo, me están diciendo algo que yo debería hacer. Mensaje del segundo ángel, salga de Babilonia, porque esa confusión espiritual que va a haber, usted no puede salir de ahí y vea que Dios llama al pueblo suyo. Y aquí dice, pueblo mío, salgan de ahí. O sea que Dios tiene pueblo en esa confusión y les está pidiendo que salgan de ahí. Pero hasta ahí advierte. El mensaje del tercer ángel, vamos a ver que ya no advierte. El mensaje del tercer ángel ya da la sentencia, ¿cierto? Dice, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, va a beber el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre, y bueno, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo ni de día ni de noche, etc. Esta ya finalmente es la sentencia, ya que no hay tiempo de arrepentirse. Ya el que fue justo sigue siendo justo y el que fue injusto sigue siendo injusto. Ya aquí se consuma la misericordia de Dios, ya aquí Dios empieza ahora sí a enviar el cáliz de su ira, que son las 7 plagas, nuestro tema del próximo sábado. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de las 7 plagas. Pilas acá con esto porque dice que van a ser atormentados en ese lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Y entonces muchas religiones han enseñado que es que va a ser eternamente. Y pilas, porque aunque esto es más profundo, se los voy a resumir. Este significado de que no tienen reposo ni de día ni de noche y que va a ser esto por los siglos de los siglos, esta sentencia, pues, significa y hace símbolo a la consecuencia. La consecuencia va a ser eterna, ellos van a dejar de existir, Satanás, sus ángeles y las personas que se perdieron por toda la vida. Consecuencia eterna, no su castigo. Su castigo va a ser terminado, va a tener un fin, no va a ser para siempre. ¿Listo? Y eso lo vamos a estudiar a medida pues que transcurramos en los sábados. Finalmente, estos son los 3 mensajes, ambos, todos pues, de misericordia, porque Dios lo que menos quiere es que nosotros estemos en el grupo que va a sufrir esa sentencia de la que habla el tercer ángel, pero es un mensaje importante para este tiempo
que no podemos olvidar y que tenemos que saber. El juicio ya llegó, tenemos que salir de la confusión espiritual y pilas, porque el próximo sábado vamos a estudiar cuáles son esas 7 plagas de las que habla la Biblia. Para terminar entonces, los invito a cerrar sus ojos y me acompañan entonces en esta oración. Amante Padre Celestial, te damos las gracias por haber estado con cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios, y perdónanos porque no nos comportamos muchas veces como tú quisieras. Quédate con Ronald, con Carla, con Ashley, con Elkin, con Luli, con todos los que han hecho parte de esta reunión, con todos los que incluso hoy no pudieron estar. Y gracias, Dios mío, por tu gran e inmenso amor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a amarte y a obedecerte. Y gracias por el gran mensaje que hoy nos permitiste aprender. Quédate con cada uno de nosotros y sigue a nuestro lado si es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.